Blázquez, te damos la palabra. ¿Sí me escuchan bien? Sí, al menos yo sí. Ok. Bueno, pues quisiera darles las gracias a todos por estar aquí esta tarde. Pues sí, ya como lo mencionó la maestra, pues sí, ya estoy en la recta final de la conformación de la tesis y pues si me permiten quisiera darles igual, bueno, la bienvenida. Y pues antes de iniciar con la exposición me gustaría darle las gracias a mi profesora y mi asesora de tesina, la profesora María Antonieta Iri Pacheco, que ha sido una profesora muy cálida, comprensiva y una gran profesora. A mi familia, a mi madre, hermano y abuela, que han sido mi apoyo en todo momento, siempre me han motivado a seguir ante los días difíciles. A Roberto, que me ha dado mucho de sí mismo, gracias por tus palabras de aliento cuando más lo he necesitado. Y también quisiera agradecer a mis amigos y a mis profesores, gracias por las risas, los regaños y gracias por todo el conocimiento que día a día nos transmiten en clase. Entonces, bueno, me gustaría, a ver, para presentar las diapositivas, no las tengo aquí. ¿Usted las tiene, maestra, o gusta que yo las... Perdón, si quieres, yo las paso. Sí. Entonces, espero no equivocarme de archivo. Y bueno, aquí tendríamos ya tu archivo. Sí. Me vas indicando cuando quieras que permíteme, es que sí. Cometí un error. Es que tengo que poner primero los participantes al lado, porque Sí. cuando pongo pantalla se me desaparece. Entonces, perdón, ¿eh? Lista. Gracias, maestra. Bueno, pues, como se puede apreciar en esta lámina, pues mi trabajo se llama Prestigio y Cotidianidad en torno a la carrera de Historia. Y la elección del tema para realizar la tesina, sí, ya la siguiente, maestra, gracias. Y bueno, la elección del tema para realizar la tesina comenzó como cualquier otra investigación con una pregunta que consistía en cómo había sido el devenir de la carrera de historia hasta nuestros días. También, por otro lado, a la par surgió el interés por conocer los primeros años de formación de la UAM, en saber cómo era caminar por los pasillos de la universidad de la década de los 70s y 80s, y por otro lado también averiguar quiénes habían conformado las primeras generaciones de estudiantes y profesores, por lo que el proyecto se fue ampliando cada vez más. También por otro lado, un poco también ya adentrándome a estructurar el estado de la cuestión, pues me di cuenta que la información sobre la carrera de historia era muy escasa. Había algunos videos que hablaban brevemente sobre algunas de las actividades que se realizaban en historia, en algunos textos conmemorativos, por ejemplo, de las carreras que sobresalían más y de las que se hablaba más, pues era de antropología, de literatura, de administración, pero de la carrera de historia, a pesar de que fue junto con antropología, filosofía y lingüística, que conformaron la licenciatura de humanidades, me pareció bastante extraño por qué no aparecía la carrera de historia si fue una de las pioneras en la UAM Iztapalapa. A la siguiente, maestra, por favor. Gracias. Y bueno, también, pues desde entonces, también me empecé a preguntar un poco sobre qué tan útil y qué tan necesario sería tener un proyecto como el que les estoy presentando en la parte de difusión de la carrera, ¿no? Porque, por un lado, pues dentro de los objetivos que me planteé, pues fue generar un registro visual para que alumnos propios de la licenciatura, propios de la universidad, pero también alumnos que vienen de preparatorias, por ejemplo, incluso de otras universidades que también en su plan de estudios cuentan con una licenciatura en historia,
pues pudieran tener esta aproximación, ¿no? De quiénes hacen la historia en la UAM, en este caso pues a los historiadores de carne y hueso, y básicamente pues lo que pretendo en este trabajo es acercar a la comunidad de estudiantes que estudian historia, pero que durante también las exposiciones de las carreras, si ustedes en algún punto, compañeros, les tocó ir a los stands de la universidad cuando hacen esta promoción de los planes de estudio, pues llegar a un stand de la licenciatura de historia y que estos videos puedan dejar y servir como testimonio y sobre todo tumbar un poco con la parte de los paradigmas que hay en torno a la carrera de historia, ¿no? Sobre todo eh, explicar que la historia no solamente son fechas ni datos aburridos, sino que la historia son procesos, explicaciones, transformaciones, y qué mejor que tengan el testimonio directo de quienes están involucrados en este medio académico. La que sigue, profesora, por favor. Y bueno, partiendo de estos puntos, el proyecto ha echado mano de aspectos como el diseño, la creación de audios básicos a partir del podcast, algunas clases que nos impartió Jorge de Radio One, que también le quiero dar las gracias, y que me apoyó sobre todo en la parte de la ideación para poder brindar una imagen más fresca y actual de la carrera, ¿no? También un poco adentrándonos a las necesidades visuales y, sí, sobre todo visuales y las necesidades de los diferentes tipos de público, que como pueden ver, básicamente lo dividí en tres. Por un lado, como tal, tomar a la universidad en su totalidad, pero también adentrándome a estos dos grandes grupos que los considero medulares para poder hablar de la carrera de historia, que son los maestros y los alumnos. Sobre todo a partir de este diagrama y en general que ha sido una idea que se ha trabajado en el proyecto, pues es lograr que los grupos se sientan identificados, es decir, que tengamos o rescatar esos elementos que nos hacen tener o ser parte de la UAM Iztapalapa en este sentido, y crear una identidad estudiantil de la carrera de historia, ¿no? Por ahí he escuchado que incluso hay mayor cohesión en otras licenciaturas que en la propia historia, ¿no? Entonces también quisiera poder integrar esos elementos. Y bueno, como les decía que las fuentes de investigación, empezando por este tipo de metodologías a partir del diseño visual, pues me permitió darme un gran chapuzón respecto al contenido de imágenes, información de coloquios que se llevaron a cabo en la década de los 80s y 90s. También es bastante interesante. ¿Le podría pasar a la siguiente, maestra, por favor? Y bueno, aquí, bueno, como les seguía comentando, pues de manera general, la verdad, cuando pude ingresar a la hemeroteca de nuestra universidad, me llamó mucho la atención. Por un lado, pues sí, incluso hasta la maestra lo puede dar testimonio de que vimos algunas de las fotografías de nuestros profesores jóvenes, y pues sí también darnos cuenta de cómo ha transcurrido el tiempo, y sobre todo también pensar un poco en esta pregunta de hacer una historia de la carrera de historia, ¿no? Entonces, en este sentido, pues también, por un lado, tipo de fuentes hemerográficas me han servido muchísimo en el sentido de que pude rescatar información de esta vida cotidiana de la década de los 70s, 80s y 90s. Desafortunadamente, por cuestiones de la propia hemeroteca, pues se perdieron algunos de las gacetas cuando abrió la universidad, pero en realidad el material que pueden consultar en este sentido, en este tipo de fuentes como las hemerográficas, pues sí, la verdad es muy interesante, porque además nos ayuda a entender un mundo que ya no está. Sin embargo, todos estos acontecimientos, todas estas aperturas que dio la universidad en un primer momento, pues son bastante interesantes. Respecto, por ejemplo, a la consulta de las actas y acuerdos de ciencias sociales y humanidades, también me ayudó a observar cuáles eran las preocupaciones que tenían los profesores en cuanto a la formación
profesional de los alumnos. Es decir, en estas actas se plantearon las propuestas y cambios a los planes de estudio, por lo que también ilustra sobre las jornadas en las que nuestros profesores exponían sus puntos y los porqués de las necesidades de innovar los planes de estudio de la carrera de historia, ¿no? Y que actualmente, pues, a partir de la evaluación que se le ha hecho a estos planes de estudios, pues la carrera de historia goza del segundo lugar a nivel nacional en cuanto a esta licenciatura, que también es un dato bastante interesante y bastante complejo en el sentido de que habla de un gran trabajo por parte de los profesores, pero también de los alumnos que conformamos parte de la licenciatura. En cuanto a los anuarios estadísticos, la información que en ellos está me permitió observar cómo ha sido la dinámica de la población estudiantil en la carrera de historia, que ha ido en aumento en los últimos años, que también eso es un dato muy interesante, por lo que actualmente los grupos son más grandes y ahora se abre más de un curso de la misma materia para poder atender esta actual demanda de la carrera. En algunas de las fotografías que yo pude rescatar, pues sí se ve una universidad un poco, pues, menos frecuentada, más vacía, pero conforme vamos avanzando en el tiempo, vemos que también esta matrícula va en aumento y la matrícula de la carrera de historia también. Entonces, incluso en algunas de las estadísticas, pues nos menciona que en los últimos años aproximadamente 850 gentes deciden hacer su examen para el área de historia y pues solamente se queda la mitad o menos de la mitad, ¿no? Entonces también es preguntarnos un poco qué está pasando también en las dinámicas sociales y qué ha hecho que resurja este nuevo interés por la historia. También otra de mis principales fuentes fue la realización de entrevistas. ¿Le podría pasar a la siguiente maestra, por favor? Gracias. Bueno, esto también es parte de mi bibliografía, que como ustedes pueden observar, pues sí es enfocada también a la parte del diseño. Y bueno, ahora sí la que sigue, maestra, por favor. Y bueno, como ya les estaba comentando, que también otra de mis principales fuentes fue la realización de entrevistas a profesores y alumnos de la carrera. Esa fue una de las mejores experiencias que he tenido sin duda, ya que por un lado me llevó a enamorarme más de la carrera, pero sobre todo conocer sus experiencias de vida y profesionales también me hizo darme cuenta que cualquier tipo de estudio que hagas, cuando lo haces de corazón y con pasión, se nota. Entonces, bueno, aquí algunos nombres de los profesores que ya entrevisté: a la profesora Norma Angélica, a la profesora Utov, al profesor Lazarín, a la maestra igual Margarita, a los profesores Natalia y Ricardo Forte, que pues actualmente ya no están en la universidad, pero que sin duda también su participación fue medular durante la década de los 90 en la universidad, y al profesor Tomás Rivas, que también le agradezco mucho por abrirnos las puertas de su casa y pues contarnos mucho de sus experiencias personales y profesionales. En cuanto a los alumnos, pues a Yasmín, a mi compañero Gerardo y a mi compañero Roberto, que también pues me apoyaron en su momento para la realización pues de las entrevistas, y que pues para mí significa mucho que contar con ellos. En cuanto a los temas abordados para poder estructurar este guión de la entrevista, pues algunas de las temáticas que se abordaron pues fue el gusto por la historia, sus estudios en historia, en esta parte de la profesionalidad de la historia y las perspectivas que cada profesor tiene, el qué significado tiene ser maestro de la UAM al mismo tiempo que ser alumno de la UAM, porque también algunos de los profesores, por ejemplo, la profesora Ana Margarita y el profesor Federico, fueron alumnos y posteriormente ahora pues son docentes de la carrera de historia. Y también esta visión sobre la carrera de historia, no solamente enfocarnos a estas fortalezas o lo bueno que ha creado la carrera, sino también enfocarnos a estas debilidades. ¿Qué es, en qué puntos se tendría que seguir trabajando
para mejorar los niveles de rendimiento y de rendimiento sí, escolar en la carrera de historia, y sobre todo también un poco pensando en este prestigio que goza la carrera, al menos a nivel nacional, y pues también dando buenos resultados a nivel mundial, que también es otro de los datos muy interesantes, y pues este prestigio de la carrera, como les decía, y la cotidianidad de la carrera de historia. Realmente yo creo que también gran parte del prestigio que ha gozado la carrera de historia pues viene de esta cotidianidad, es decir, cómo es que desde los alumnos se va construyendo poco a poco este trabajo del día a día junto con los profesores, que son los que con los que trabajamos mano con mano, y que pues sobre todo nos ha ayudado a arrojar en general pues buenos resultados a nivel, pues como les decía, nacional e internacional. A la siguiente, profesora, gracias. Y bueno, en cuanto bueno, también otro de los grandes aportes que pude observar de generaciones anteriores de alumnos, pues fue que se realizó una entrevista a través de Google y, bueno, de Gmail. Entonces, a partir de esta entrevista, tratamos de consultar a alumnos de generaciones más atrás de los 2000 para poder rastrear un poco cómo había sido su estancia durante la universidad. Y respecto a las preguntas que se realizaron en esta encuesta, pues fue por qué motivo decidiste estudiar historia en la UAM Iztapalapa, si laboran actualmente en alguna actividad relacionada con historia, y qué significado tiene para ti haber sido alumno de la carrera de historia de la UAM, y cuáles fueron los principales retos que enfrentaste como estudiante de la historia de la UAM. Pues sus respuestas fueron bastante interesantes. Algunos mencionaron cuáles eran sus materias favoritas, los profesores que recordaban con más cariño, a los amigos que hicieron en la escuela, por supuesto, y la jornada de trabajo en la UAM, donde algunos alumnos pues frecuentaban la biblioteca para estudiar, o iban a comer, o incluso también asistían a asesorías con los profesores. Y por favor, la siguiente, maestra. Y bueno, actualmente este proyecto pues me encuentro realizando ya la edición de los videos de las entrevistas que se realizaron a través vía Zoom. Y para empezar con la difusión del material eh, visual, abrí un canal en YouTube que se titula Historia en Corto, y pues justamente por toda la labor que se ha hecho a través de la utilización todo este proyecto, y básicamente lo que pretendí con el logo del canal, que es el muñequito que pueden apreciar, fue representar a través de este personaje prehispánico, porque también tengo cierto gusto por, por el periodo prehispánico, que está en posición de cuclillas, la experiencia que tuve con el desarrollo de la tesina, mostrar a un personaje que está atento al conocimiento y que le agrada que le encanta entablar el diálogo con las personas, y es por ello que contiene una virgulilla, que es esta eh, figura que sale de sus labios, enseñar que está en constante diálogo mientras aprende nuevas cosas. Y bueno, en general, pues esta es una parte muy resumida de lo que he estado desarrollando junto a la profesora Ili, que le vuelvo a dar las gracias, y pues en general también a todos ustedes muchas gracias por su atención y por estar este día aquí. Sería todo por parte de Alejandra. Entonces, bueno, pues vamos primero a escuchar comentarios de nuestros compañeros de difusión de la historia. No sé, alguno de nuestros compañeros de difusión de la historia que puedan comentar el trabajo de su compañera Alejandra. Yo,
Pues Dinos. primero, muchas felicidades, compañera. Creo que es un logro lo que llevas con este contexto. Pues es bastante. Muchas felicidades y aplausos. Gracias. Y pues a mí, bueno, es que en realidad yo no entré a la UAM pues por querer historia, ¿no? Yo quería algo totalmente distinto, sin embargo, pues a mí la vida me puso ahí y bueno, ya estamos finalizando, pero sí me llama la atención que dices que ha subido, por ejemplo, bueno, obviamente se ha ampliado la matrícula en general y además también se ha ampliado la matrícula, o bueno, para los estudiantes de historia. Y yo quisiera saber, con base en lo que llevas hasta hoy, ¿cuál crees que ha sido la razón de ese aumento, por lo menos, de alumnos en historia? Ok, ¿respondo a la pregunta, maestra, o esperamos a que el resto de los compañeros termine de Si preguntar? quieres, vamos respondiendo y vamos viendo. Contamos con Ok, bastante tiempo, entonces no te aflijas. ok. Realmente una respuesta en concreta que te pueda dar respecto a este aumento de la matrícula, realmente lo desconozco. Yo creo que también en gran parte se ha debido, un poco viendo las dinámicas, no tanto del área metropolitana, sino la apertura de nuevos de escuelas de medio superior, por ejemplo, en el Estado de México, que también surge este interés por el área de las ciencias sociales porque también es parte del tronco que imparten las preparatorias, no solamente preparatorias de la UNAM o del Politécnico, sino también de otras escuelas, por ejemplo, en las normales, los CETIS, los bachilleres, que también tienen maestros y materias de ciencias sociales como antropología, historia, economía, incluso también filosofía. Yo creo que también viene mucho ese interés por parte de estos alumnos y yo creo que también este incremento de la matrícula se debe que también actualmente la población ha ido en aumento y por lo tanto también la UAM ha requerido en algún punto tener que abrir más matrículas a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, es muy diferente a la matrícula que ingresaba en los 70s y 80s, que aproximadamente los grupos eran de 10 personas y ya eran grupos muy numerosos. Actualmente que incluso si quieres tomar historia de Europa, por ejemplo, se abre una planta para los alumnos, una lista de aproximadamente 50 gentes, ¿no? 50 alumnos. Entonces también es ver un poco cómo también la UAM ha tenido que, pues sí que responder ante esta demanda que se ha visto yo creo que más en los últimos 5 años, 5 o 6 años, este aumento bastante drástico de quienes ingresan a la universidad, justamente porque la UAM ha abrido nuevos espacios a más estudiantes, ¿no? Incluso que era lo que pretendía un poco al construir el edificio de ciencia y tecnología, que así se llama, el que está inconcluso, que ustedes incluso lo pueden ver, que ya lleva muchos años así, y que pues también pretende abrir nuevos espacios mucho más amplios a los nuevos estudiantes que pueden llegar a ingresar a la licenciatura, no solamente en historia, en general, pues al resto de áreas de la universidad. Muchas gracias. No sé quién más de nuestros compañeros de difusión quiera preguntarle a nuestra compañera sobre el proceso de creación de su proyecto. Bueno, yo, profesora, de igual forma, pues muchas felicidades por tu proyecto. Me parece algo muy, muy bonito, sinceramente. Gracias. Creo que es algo que el profe, me acuerdo, creo que el profesor Lazarín es el que más me llegaba a insistir en ese, bueno, nos llegaba a insistir en clase, de que precisamente no había una historia de la historia, ¿no? Bueno, de la carrera de historia en la UAM, y que había cosas muy interesantes, entonces me parece, pues sí, muy bueno que estés abordando este proceso, creo que nos ayuda mucho también, ¿no? Nosotros como estudiantes y los que vengan también, ¿no? Saber cómo ha estado todo toda esta carrera, el proceso, ¿no? Los que han salido egresados. Entonces, me parece un muy buen tema, muy bonito. También que quieras hacerle, pues, esta difusión, ¿no?
que yo creo que sí está como de alguna manera olvidada, ¿no? Respecto a otras carreras. Por ejemplo, yo creo que en psicología tienen también un canal de YouTube donde también suben muchas cosas compañeros de la UAM. Se me olvidó su nombre, pero hay mucha difusión respecto a lo que se hace en psicología, ¿no? Entonces creo que parte de lo que, bueno, tal vez de lo que faltaría, ¿no? En cuanto a nuestra parte, ¿no? De difusión, es precisamente tener como ese, pues sí, ese empuje, ¿no? De empezar a subir contenido, de empezar a difundir lo que se hace y lo que se ha hecho en la UAM respecto a la historia, ¿no? Creo que eso está muy padre. También me gustó que retomaras, pues también, las generaciones, ¿no? Dividirlo en generaciones creo que ayuda muy bien a ver cómo se han ido estableciendo estas tendencias, ¿no? De alguna manera yo estoy igual que la compañera Rebeca. Si soy sincero también, en un inicio pues no esperaba entrar a la carrera de historia, o sea, tenía otros planes y tal, pero bueno, poco a poco también me fui dando cuenta que es una experiencia muy bonita que se puede complementar con muchas otras cosas. Entonces, pues solo eso, yo creo que está muy padre. eh, y, y suerte también a futuro, pues, porque creo que puede ser algo muy, muy bonito de hacer, sobre todo para la carrera. Gracias. Pues bueno, si me permite comentar la maestra, pues sí, justamente lo que decía Diego en general, pues es esta parte como de observar cómo es que la UAM, pues sí, empieza con esta licenciatura en humanidades, pues como ya les decía, que integra el área de lingüística, filosofía, historia, como tal, están amalgamadas en una sola licenciatura, y posteriormente ya en la década de los 80 surge esta división que yo creo que ha sido uno de los acontecimientos más relevantes en el área de humanidades. Pero pues sí, desafortunadamente, como parte de este proyecto, pues sí me topé con muchos sesgos, ¿no? Porque justamente no hay las suficientes fuentes, realmente hay que escarbar muchísimo en las gacetas que salen de la universidad, en las páginas de internet, y que incluso, por ejemplo, ahora que profesores como el doctor Illades, como el profesor Brian han sido condecorados como profesores eméritos, pues realmente la información solamente se queda en las gacetas. Realmente la gente es como también uno de los objetivos que ya les mencioné, o sea, realmente la gente sigue pensando que la historia se estudia, ¿no? Incluso todos hemos pasado por esa incómoda pregunta en las reuniones familiares de que, ¿qué estudias? Pues historia de, ay, ¿a poco eso esas dinámicas como les decía, de cambiar un poco también el paradigma? Yo sé que con este proyecto seguramente no va a suceder eso de la noche a la mañana, pero sí que los alumnos que vienen de preparatorias, que vienen incluso de la UNAM, que siempre también es como como contrapunteo con esta casa de estudios, pues también como tratar de que ellos sepan qué es lo que hacen los historiadores de carne y hueso en la UAM Iztapalapa, ¿no? Que tengan ese testimonio directo a través de estas entrevistas de estos profesores, y que sepan que muchas veces, aunque las situaciones durante la carrera de historia se vuelvan muy complicadas, que de pronto ya no queramos seguir, muchos de los profesores que pueden dar su testimonio también pasaron por lo mismo que nosotros estamos pasando ahora, desvelos, desasosiego, tristeza, alegría, malas experiencias, muy buenas experiencias, pero que también son parte de lo que conforma su historia profesional y sobre todo también su historia personal, que yo creo que son elementos que van muy bien, que están muy bien interrelacionados. Efectivamente, de alguna manera es muy interesante esto que nos estás platicando, cómo
eh, hay muchas cosas que no quedan anotadas, que solamente en algunas gacetas y van quedando pues atrás. Pero bueno, veamos quién más tiene algunas dudas de nuestros compañeros de difusión. Compañeros. Yo, profesora. Ok, Carlos, por favor. Bueno, primero quiero felicitar igual a la compañera porque creo que su tema es uno que de entrada a todos los que somos estudiantes de esta casa de estudios nos llama la atención inmediatamente. Y también una felicitación por ya haber llegado hasta esta etapa. Por otro lado, mi pregunta sería si dentro de si a lo largo de este estudio, todo lo que has evaluado, si has notado algún cambio de ideas o algún cambio en la jerarquía de valores de los estudiantes y de los profesores. Es decir, por ejemplo, si es que ha existido alguna coyuntura importante dentro de la historia de la licenciatura que haya llevado a una reformulación de los propósitos o de las estrategias. Y de la mano con eso, también cómo se ha notado el cambio de las perspectivas de una generación a otra y si eso ha incidido de alguna manera en cómo nos encontramos actualmente. Ok, gracias, Carlos. Pues sí, bueno, voy a contestar a tu pregunta. Yo creo que ahorita hablabas del elemento de la coyuntura. Yo creo que sin duda la coyuntura que sobresale más en toda la conformación y los primeros años de la universidad, pues es el movimiento 68, que es como una parte primordial y elemental. O sea, sí, yo creo que si no hubiera habido movimiento del 68, seguramente tal vez, no sé, no existiría la UAM, ¿no? Justamente porque somos herederos directamente de ese movimiento del 68, que justamente a partir de que, pues, como ustedes ya saben, pues la Universidad Nacional Autónoma de México, pues en ella se concentraba la mayor parte de la matrícula a nivel de licenciatura en la Ciudad de México, en el área, pues, metropolitana. En ese sentido, pues trata la universidad, este proyecto UAM, de ser innovador, es decir, tratar de dar educación enfocada a los nuevos paradigmas. Por ejemplo, tenemos en este caso, hablando de historia, pues también somos herederos de esta tradición francesa, de la Escuela de los Anales, que surge pues en Francia y justamente pues trata de ubicarnos en nuevos paradigmas, nuevos agentes, nuevos personajes históricos. Y muchos de los profesores, por ejemplo, que en sus primeros años eran de la UNAM, incluso también por ahí pasaron una serie de cosas bastante interesantes. Pues la UAM requiere a profesores y pues por lo tanto tiene que echar mano de la UNAM, y pues trata de hacerles ver que pues es un proyecto en el cual pueden confiar, en el que pues aquí se les va a dar todas las bases y todas las herramientas. Y pues muchos profesores pues ven como este proyecto como muy así como de, bueno, pues sí, te apoyo, pero es que yo aquí ya tengo muchos años trabajando y pues tampoco va a ser como tan rápido el cambio, ¿no? Yo creo que ahí también está una parte muy importante, una coyuntura medular para hablar de la UAM Iztapalapa, bueno, en general del proyecto UAM. Y otro también respecto a los cambios que tú mencionabas, yo creo sin duda se ven reflejados en los programas de estudio, en los planes de estudio. En un primer momento, como les decía, pues tenemos en su conjunto en una misma licenciatura en humanidades, a lingüística, a filosofía e historia en una misma. Es decir, había un mismo tronco común en estas carreras, e incluso los títulos salían bajo este nombre, pero también tiene que ver con como dices tú, con este nuevo repensar en las necesidades. Es decir, pues es que muchos contenido de filosofía a lo mejor no terminaba de convencer a muchos de los estudiantes, que a lo mejor
tendían un poco más al área de historia, ¿no? Por ejemplo. Entonces esta división pues finalmente llega en la década de los 80, donde ya hay esta separación, y por lo tanto también empieza a haber nuevos retos para la licenciatura en historia, ¿no? Es decir, ¿cuál se va a mantener como, qué materias se van a mantener como tronco común? ¿Cuáles vamos a que sean exclusivas de las otras licenciaturas? Y en este sentido empezar a ver qué tipo de perfil profesional quieren que tengan los alumnos al egresar, ¿no? En este caso ya no solamente enfocado, incluso el actual plan de estudios ya no solamente promueve a los historiadores que ingresan de la UAM, pues bien, integrar esta parte tanto de la investigación y la docencia. Como ustedes saben, muchos de nuestros profesores que nos imparten las clases, pues tienen estos dos elementos, ¿no? Por un lado que son docentes y por el otro lado que son investigadores, y que yo creo que eso es aún más enriquecedor en el momento de configurar los planes de estudio, ¿no? Por eso, y como ustedes ya notarán, pues sí, el plan de estudio se hace más énfasis en la parte de México, de historia de México, de historiografía de México, pero también integra nuevos elementos que incluso otras carreras, incluso en otras áreas de historia, por ejemplo en la UNAM, o quiero pensar en el ENA o en el INA, que por ejemplo las materias de África y de Asia pues son tomados como elementos aparte de, y sin embargo aquí sí estamos viendo que la UAM está pensando en esta internacionalización de la historia, ¿no? No solamente enfocándonos a temas que nos incumben sin duda como es la historia de México, pero también pensando en estas otredades que yo creo que la carrera de historia sí es un gran acierto que tiene, porque pensamos en África, pensamos en Asia como algo muy lejano, pero que sin embargo gracias a profesores como el profesor Toledo, como el profesor Castañeda, también como la profesora Berumen, si en algún punto les tocó tomar clase con ellos, yo creo que sí logran aterrizar las necesidades, no solo de estas asignaturas, sino en general, yo creo que del plan de estudios de manera general de historia. Pues bueno, muy amplia respuesta y muy interesante tu pregunta, Carlos, porque siempre es bueno ver esos cambios. Creo que por ahí también habría que señalar que nuestra compañera hizo una entrevista muy interesante a la doctora Uthoff, que planteó todo un contexto, ¿verdad? El contexto de los 70s, y en esa entrevista fue dando todos estos cambios también de posturas, no solamente de los estudiantes y los maestros, sino cómo estas posturas iban cambiando con la historiografía y los cambios historiográficos. Pero sí tiene, de hecho, todo esto. Carlos, no sé si usted tenga alguna otra pregunta, ¿no? ¿O alguien más que tenga preguntas? También parte del equipo de difusión de la historia. ¿Por ahí tienes alguna pregunta? A veces tiene problemas de conexión, Javier, entonces vamos a ver si puede conectarse, Javier. Sí. No, creo que tiene problemas de conexión. Entonces, bueno, no sé si alguno más quiera hacer alguna otra pregunta. Ajá, su micrófono de Javier está fallando, nos pone. No sé si quieras hacer tu pregunta. Ah, tiene una pregunta, entonces para escribir poco a poco, con calma y bueno, vemos la participación de Javier, que Javier también está haciendo, bueno, él quiere hacer una página con una conexión. Le llena de curiosidad saber más sobre los resultados. Entonces, ¿qué en específico, Javier, sobre los resultados o más bien como una visión general, que creo que no lo mencionaste en tu participación, entonces creo que además queda un poco también, aquí dice ya, ¿cómo los
presentarás? Primero es la página y luego pregunta a Javier. Yo creo que se refiere a la parte de los videos, ¿no? Sí, justamente el proyecto está dividido, primero va a ser un video introductorio que nos lleva un poco sobre los primeros años de la universidad, también abordar la parte de la licenciatura en humanidades, toda la década de los 80s, no, parte de los 90s, haciendo un corte aproximadamente por estas fechas, porque se van a complementar con las entrevistas, que también las voy a subir en el canal de Historia en Corto de manera independiente, ¿no? Un poco rescatar de manera general lo más detallado y el contenido medular de las entrevistas de los profesores, también para que como les decía, pues que otro público pueda acceder a este tipo de entrevistas y pues que no les sea tan aburrido, porque aproximadamente las entrevistas con los profesores duraron 1 hora y media, 1 hora 40 minutos, pero pues no es lo mismo el ritmo que tenemos nosotros, en este sentido, a otro tipo de público, ¿no? Que a lo mejor quiere ver videos de 15, 20 minutos aproximadamente por entrevista y pues tratar de irlo introduciendo así. En general, primero quisiera presentar el trabajo por escrito y ya después dedicarme ya a subir poco a poco los videos en la página de YouTube. Bueno, no sé si con eso resolvió tu cuestionamiento, pero de hecho es un canal que tú quieres iniciar con esto que es la historia de la UAM y después poco a poco ir subiendo otras historias, ¿no? Por eso es que solamente le has puesto historia en corto y realmente pues el canal en sí no está enfocado completamente a la historia de la UAM, sino solamente algunos de los capítulos, ¿no? Que va a tener, o alguno de las entregas que va a tener este canal. No sé si con eso se resuelve la pregunta, ¿sí? Que es a diferencia, es que dice, a mí me hubiese gustado que cuando recién entra a carrera, nos dieran un recorrido desde la historia de la historia. Estaría perfecto que lo presentaras a los de nuevo ingreso. Y sí, gracias. Claro, la historia de la historia, y tú te estás refiriendo más bien como cómo se ha ido modificando la historia a lo largo del tiempo, que ese es el recorrido, estoy bien o estoy mal, entonces te está sugiriendo alguna otra cosa en corto, sí, no, a la carrera, sí, a la carrera, que les dieran una visión de cómo se ha ido modificando la carrera, y yo creo que es muy necesario, porque de esta manera entenderíamos también como estudiantes, pero también lo digo yo, como profesores, la dinámica propiamente también de la academia, de la carrera de historia, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos encontramos con, bueno, yo puedo decir, ¿verdad? Profesores de la vieja guardia, de estos que son creados en la década de los 70, bastante aguerridos, con una visión mucho más social de la historia. Y en este caso podríamos decir, por ejemplo, como nuestra queridísima doctora Fernanda, que tiene toda una postura alrededor del arte, muy desde una cuestión muy beligerante. Nuestros maestros, por cierto, ahorita están ahí luchando a favor con el social, que es el doctor Lomas, digo, el maestro Lomas, ¿verdad? Que uno dice, y bueno, ¿por qué esta posición tan beligerante de la defensa de los trabajadores? Bueno, pues uno lo entiende cuando entra. Y creo que precisamente eso nos ha hablado. O simple y llanamente, ¿por qué tenemos, verdad, una serie de conferencias, ¿verdad? Que están dirigidas a uno de los maestros que estuvo en la UAM. En este caso, ahorita se me olvidó y me van a perdonar todos los compañeros de la... ¿Mandé? ¿Jean Patula? Jean Patula, claro, ¿verdad? Que fue uno de nuestros profesores. Y entonces, bueno, uno no entiende muchas veces por qué están todos estos si no entiende el devenir de esta carrera, ¿no? Entonces sí, claro, es muy importante ahí. Y yo creo que, bueno, sobre eso, todo
sobre estas cuestiones, Alejandra nos va a hablar en estos videos. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacerle alguna otra pregunta? Yo, no, nada más, bueno, sí tiene que ver, pero ya más bien con tu canal. ¿Qué serían esas otras cosas que fuera de tu tema, vamos, de investigación de ahorita, que publicarías en ese canal? Pues bueno, me gustaría, bueno, ya les comenté que me gustaría subir de manera individual las entrevistas, por ejemplo, con el profesor Utos, con la profesora Natalia Silva, con el profesor Ricardo Lafort, un poco como ir integrando de manera individual estas entrevistas, además del introductorio, y pues también pensando un poco para futuro, tratar de meter alguna especie de programa muy breve que un poco nos lleve a divagar entre los enlaces que entabla la historia con otras disciplinas como la filosofía, el arte, pensando también en ese sentido, porque pues yo también mi interés de este canal pues es que la gente tenga un mayor acercamiento a la historia, porque pues hoy día el discurso histórico pues lo construimos todos, en este caso pues el historiador es el quien hace hablar a los hechos históricos, pero yo creo que sí es medular que tengamos presente que todos tenemos el derecho de acceder a contenido histórico sin necesidad de ser profesionales en la historia, y empezar también con esta parte de fomentar en general, yo creo que es uno de los elementos que considero importantes, que empezar a interesar a la gente en las ciencias sociales, en este caso en su propia historia, en la historia de su propia nación, en este caso de México, ¿no? Como que tengamos un poco ese acercamiento estrecho entre la universidad, los historiadores, por ejemplo, con el público en general. Eso más o menos es lo que pretendería yo pues hacer posteriormente con el canal. Bueno, no sé si hay algunas preguntas, que creo que me tocaría a mí hacerle algunas preguntas a partir de lo que han señalado todos sus compañeros. Creo que le faltó enfatizar un poco en esta explicación por qué el título de ahorita se me fue, ¿verdad? Prestigio y cotidianidad. Uh-huh. Y por otra parte, la otra pregunta, que quizá es muy importante, dado que nos encontramos en esta condición de pandemia, y bueno, también en esta idea, ¿verdad? Si bien por ahí decía Diego que, pues, por ejemplo, el doctor Lazarín siempre ha dicho, bueno, pues si se hiciera una historia de la carrera de historia, ¿verdad? Que sería muy bien, pero también de una serie de dificultades que yo creo que con las que se historiadores, pues no les gusta historiar su propia historia, ¿verdad? Entonces, si realmente ha sido una dificultad historiar la historia de los historiadores, de los maestros historiadores de la UAM Iztapalapa, y qué se ha encontrado en ello. Creo que también sería como conveniente platicarlo para que de alguna manera veamos cómo si los historiadores somos historiadores, pero queremos siempre historiar del otro y a veces no mucho de nosotros. Bueno, en fin, le damos la palabra. Bueno, respecto a esta parte del título de la tesina, que es prestigio y cotidianidad, pues sí, yo creo que, bueno, no lo pensé yo como tal, sino en el desarrollo de las primeras entrevistas, más bien sondeos que realicé en algunos compañeros, pues mencionaban mucho y que el prestigio. Mencionaban mucho la parte como del prestigio. Yo decía, bueno, ¿y a qué se refiere a qué se refieren mis compañeros con el prestigio? ¿Por qué hablan también de su carrera? En comparación, por ejemplo, de la UNAM, ¿no? Que siempre me decían, es que la UNAM no tiene estos elementos y la UAM sí. Entonces también
pues mi mente en ese sentido empezó a pensar, bueno, ¿en qué están pensando mis compañeros cuando dicen la palabra prestigio? Y también por otro lado, yo desde antes de hacer este proyecto ya había pensado un poco en rescatar la vida cotidiana de lo que es ser estudiante de la carrera de historia, ¿no? Es decir, qué actividades desarrollamos del día a día los alumnos. Por ejemplo, muchas veces vamos pues ya a la biblioteca, vamos a platicar con nuestros profesores, vamos a incluso a la cafetería, ¿no? Por ejemplo, que son los diferentes puntos de reunión que tenemos los alumnos, eso sí, entre otros puntos que ahorita no voy a mencionar porque estamos en un coloquio pues protocolar, pero pues siempre, ¿no? Hay otros puntos de reunión, ¿no? Y creo que también, bueno, lo que yo traté por un lado, pues es sí rescatar este prestigio que ha hecho la carrera de historia a lo largo de 45 años, 46 años aproximadamente desde que surge como humanidades, pero también qué ha sido esa parte de lo cotidiano, es decir, cómo fue caminar en la década de los 70, de los 80, de los 90 y actualmente los 2000, y esta etapa tan difícil que estamos atravesando que pues sí se extraña mucho la universidad, caminar y oler ese café en los pasillos del D, del C, por ejemplo, ¿no? Entonces todos esos elementos pues también tienen que ver con lo que nos hace pensar que es vivir parte de una vida universitaria. Eso sería por un lado. Y respecto a la dificultad de hacer la historia, de la carrera de historia, pues sí, la verdad sí ha sido bastante difícil, primeramente porque pues no muchos profesores quieren ser entrevistados. Yo creo que ese sería un punto bastante importante de rescatar, pero también por otro lado la escasez de fuentes. Como yo les decía, este proyecto pareciera que fue como un poco lo que decía, no, bueno, no recuerdo si fue Mark Bloch, pero sí, bueno, es que a mí me llamó la atención el tema, pero al tratar de investigar más sobre el tema no hay fuentes. Entonces también es pensar un poco qué está sucediendo con la carrera de historia en este sentido. Perdón, fue Burke, yo siempre los confundo, mil perdones. Entonces, Burke, pensando en este sentido, también me llamó la atención reconstruir la vida cotidiana y el prestigio y otros datos de la carrera, pero no hay fuentes y las fuentes ahí están muy dispersas. Entonces también esa fue otra de las dificultades, tratar de integrar todos esos elementos que están dispersos desde las gacetas, desde las fotografías, páginas de internet, videos en internet, por ejemplo, que incluso los pueden consultar ustedes, todos estos elementos, incluso también las estadísticas y los rankings a nivel nacional e internacional, como que tratarlos de integrar en un solo trabajo sí ha sido muy laborioso. O sea, realmente este trabajo empezó de ceros, porque incluso yo pensé, dije, bueno, a lo mejor en los libros conmemorativos de la UAM de los 10, 20, 40, 45 años, a lo mejor va a haber información de la carrera de historia, y la verdad es que no hay, o sea, se la pasan por alto, ¿no? O sea, sí la mencionan en 2, 3 palabras, y vámonos a antropología, que en antropología se ha hecho coloquios de tal cosa, ha hecho participar en tal cosa, o sea, no hay como tal esa recuperación, ¿no? Entonces también, pues sí fue una de las grandes dificultades que enfrenté al momento, pues, de armar el aparato crítico para esta tesina. Muchísimas gracias. Entonces, no sé si haya alguna otra pregunta por parte de los compañeros de difusión. Si no, abrimos el micrófono para que los demás participantes pues hagan sus preguntas a Alejandra y, bueno, pongan en la mesa las inquietudes que tienen. Abrimos, por favor. No sé si alguien quiere participar. Yasmina, Yasmín, pues abre tu micrófono, por favor, dado que tú fuiste una de las entrevistadas, ¿verdad? Sí, buenas tardes a todos y pues muchas gracias por la invitación por parte de Alejandra. Y pues sí, me gustaría felicitarte por todo el trabajo que has hecho. Creo que es algo muy importante
para, pues sí, como comentaba uno de nuestros compañeros, cuando entramos a la UAM, pues como historiadores yo creo que hubiera sido un plus tener un trabajo como el que estás elaborando para, sí, para conocer la historia de nuestra carrera. Y bueno, yo solo tengo una pequeña sugerencia con respecto a lo que estábamos. Una de las preguntas que me hiciste en las entrevistas era sobre, estaba relacionada como a los puntos de mejora que yo podría encontrar. Y yo te comentaba en la entrevista que me acuerdo que en la Semana de la Historia fue mucho trabajo y pues mucha emoción por parte de los compañeros que organizamos, pero lamentablemente no hubo la asistencia que esperábamos, precisamente por las materias que se empalmaban. Y pues, bueno, eso es algo que yo identifiqué. Supongo que hay otro tipo de problemas que identificaron otros compañeros. Entonces, mi sugerencia es que quizá podrías hablar un poquito sobre eso, sobre los retos que podemos encontrar actualmente en la carrera de historia. Es solamente esa sugerencia. Ok. Muchísimas gracias, Jazmín. No sé quién más quiera participar. Jazmín, es muy interesante si me permiten comentar un poco, es muy interesante lo que nos estás señalando, que efectivamente, ¿no? Justo estos momentos que son para divulgar la carrera, que es, pues, estos espacios que se crean, pues sí, muchas veces los maestros ni siquiera le damos el apoyo que se requiere. Muy bien. Creo que está también la intervención de Claudia Bustos. Claudia, le damos a usted, te damos pues la palabra. Hola, muy buenas tardes, mucho gusto. Bueno, pues yo soy la mamá de Ale, y bueno, pues, ¿qué te puedo decir, hija? Muchas felicidades, qué gran orgullo. Yo creo que tu trabajo es basado en hacerles un reconocimiento a quien te está impartiendo tu conocimiento, y un reconocimiento a tus profesores, y de los cuales tú les estás haciendo saber de que te sientes orgulloso orgullosa de ellos, y que son para ti tu inspiración, porque yo siempre he sabido que tú te has inspirado en maestros, y esto viene desde la secundaria, afirmándose en la prepa, y bueno, y todavía reafirmándose ya en la universidad. Muchas felicidades, estoy muy orgullosa de ti, y qué bueno que haces este tipo de trabajo, y como decía uno de tus compañeros, que sea algo que para las nuevas generaciones les puedan enseñar ese trabajo que tú hiciste, y que les enseñen lo que ellos van a encontrarse durante la carrera. A lo mejor no lo saben muchos, pero o igual pues la mayoría pasa por esto, con lo que se van encontrando en el camino. De repente los inspiran y de repente les dan para abajo por muchas cosas, por muchas situaciones, muchas veces hasta económicas, pero pues han estado ahí, y yo creo que también eso es de reconocerse a todos los compañeros, y también deberías de hacer ese trabajo para meterlos en tu canal, ¿no? La historia de tus compañeros, el cual, qué tanto les ha costado el trabajo llegar hasta donde están hasta ahorita, y pues que en un futuro también ellos sean una inspiración para alguien más. Efectivamente, se encuentran con la cuestión en la familia historia, pero pues eso qué, pero de verdad que quien los escuche hablar, dicen, wow, o sea, wow, de verdad. Yo me refiero que anteriormente, a lo mejor en los 70, en los 80, eran los rebeldes, ¿no? Los que
retaban hasta las familias, no, yo voy a estudiar historia. ¿Cómo historia? Pues yo voy a estudiar, pero de ahí yo creo que han venido el aumento a esa carrera y sobre todo que han sabido abrir nuevos canales y no nada más dedicarse a una sola cosa, o sea, sí trae varias ramales y a lo mejor te puede gustar una más que otra y eso es lo padre de esto. Me has hecho saber muchas cosas basándonos en lo que nos platicas en nuestros orígenes, porque pues realmente de ahí se basa la historia, nuestros orígenes. Y mi vida, pues muchas felicidades, estoy muy orgullosa de ti y vas para arriba, mi reina, ¿eh? Vas para arriba, ¿sale? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, señora. Y Gracias, mami. Pues sí. efectivamente, ¿no? Es muy importante esto que está diciendo. Muchas veces pensamos que quien ingresa a la universidad es fácil el trayecto y no. Gran parte de los compañeros de Ale y Ale misma han hecho un esfuerzo muy grande y sobre todo esto que menciona, tratar de convencer a la familia que vale la pena estudiar historia. Creo que es eso muy importante. Ale, no, perdón, comentar algo. Bueno, sí, ¿no? Justamente también era parte pues de recuperar esta cotidianidad a través de mis propios compañeros, de mis profesores, que pues sí, como pues decía mi mamá, creo que no hay más testigo que ella, que pues sabe que muchos de mis profesores yo los admiro, independientemente de lo que saben por su calidad humana. Yo creo que eso habla más que cualquier cosa, el hecho de que siempre tengan la palabra adecuada para motivarte, que siempre tengan el tiempo de atenderte sobre todo, ¿no? Y pues también de mis compañeros, a lo que me refería con la cotidianidad de mi proyecto, pues era pensar un poco también que pues muchos nos hemos desvelado por entregar trabajos para el otro día, que muchos hemos pasado pues hambre en la universidad, hemos estado cansados, hemos estado agotados, ¿no? Física y mentalmente, pero pues sí, justamente también, pues es como yo les digo, eso para bien o para mal, pues nos va a marcar de aquí pues para el resto de nuestras vidas, no solamente como historiadores, sino para los alumnos que seguramente en algún punto vamos a tener ese privilegio de poderles transmitir ese conocimiento que no debe ser exclusivo, como les digo, pues de los historiadores. Pues muchas gracias, Ale. Está Tomás Rivas, que quiere opinar también sobre el trabajo. Le damos la palabra a Tomás. Hola, buenas tardes, maestra. Ale, buenas tardes. Pues antes que nada, felicitarte, es un trabajo bastante interesante. A mí me hiciste una entrevista, tuve ese privilegio de compartir algunas experiencias contigo del trayecto como estudiante en la UAM y también como profesor dentro de la universidad. Y yo creo que es un esfuerzo bastante importante el que tú haces, porque también algo que se mencionó hace rato, de crear esta comunidad de historiadores dentro de la UAM, yo creo que este esfuerzo va a contribuir bastante, ya que de alguna manera, al conocer parte de nuestra historia o de nuestro desarrollo dentro de la carrera, va a permitir que nos identifiquemos más, tanto los alumnos como los profesores o ex profesores o ex alumnos también, como parte de esta comunidad que la UAM nos ha dado mucho, nos ha ayudado a crecer como personas, y esa labor que tú estás haciendo de dar a conocer esta historia de nuestra historia, o sea, digo nuestra historia porque es la de la carrera dentro de la UAM, pues va a contribuir, creo yo, y sobre todo con la propuesta que tienes del canal, va a contribuir mucho a formar y a fortalecer esta identidad de comunidad UAM. Y bueno, reitero tu felicitación y pues a tu mamá también agradecerle mucho ese apoyo que te ha dado. Realmente hay veces que en la familia es difícil encontrar esos apoyos, sobre todo cuando nos dedicamos a este tipo de carreras, pero qué bueno que tu mamá te apoya bastante y eso es bastante loable. Yo creo que también ha sido compañera tuya de muchos desvelos y eso se agradece mucho en la familia y
Pues qué bueno, Ale, adelante y esperemos que ya pronto esté terminado el trabajo y poder ya disfrutarlo a plenitud, ¿no? Y pues reitero mi felicitación. Gracias, profe. Gracias. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera, por mi parte, voy a decir algo mientras que alguien más se anima. Mira, aquí tenemos ya a Roberto Proa que quiere participar y no sé si tú estás viendo las participaciones, Alex, y te la participación de Roberto Proa. Sí, sí la puedes ver tú a ver, en el sí. chat. Ok. ¿O quieres que la lea yo? No, creo que sí lo puedo leer yo. Dice, buenas tardes a todos. Solo quiero compartir algo más acerca del prestigio que Alejandra ha comentado. Estuve asistiendo cursos con el doctor Alberto Pérez Amador del área de letras y él nos comenta sobre un cierto destacamiento en torno a los estudiantes de historia. Pienso que este trabajo no solo nos da elementos para afrontar los altibajos en nuestra formación, también nos sitúa en una posición donde tenemos mucho que defender para que el nivel se mantenga e incluso sea aún mayor. Por ello me sumo al reconocimiento de la labor de este trabajo. Felicidades. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto, porque efectivamente hay algo que tenemos que defender en la UAM, que es de alguna manera ese prestigio. Como maestros, créanme, para mí es una preocupación, aunque a veces no lo parezca del todo, pero sí de esforzarme de cada día también dar lo mejor, porque sé que quienes me antecedieron, pues fueron maestros, todos ellos increíbles, con una formación muy sólida y también que sí me gustaría señalarlo, si bien muchos de los maestros de historia tenemos como diferencias, creo que hay algo que los define, que con sus alumnos cada uno de ellos da un trato muy humano. Y ahorita que estaba pensando en esta pregunta que te estaba haciendo Carlos, me puse a reflexionar sobre los alumnos de recién ingreso hoy a la carrera y muchos están saliendo de la UNAM y de la ENA, es decir, no se quedaron en la UNAM y en la ENA y toman ya como opción la UAM y parece ser que les está gustando mucho más. Y entre las cosas que están señalando es precisamente este acercamiento por parte de muchos maestros, pero también a que no hay una, es decir, como que hay una, se acoge a todos independientemente de las habilidades, capacidades, la familia, si vienes de una familia de abolengo, no vienes de una familia de abolengo de historiadores, no, todos entramos a la UAM como parte de este ser alumnos y todos son muy bien recibidos y tratados. Creo, bueno, esa es mi impresión, independientemente de las diferencias que tengamos muchos de los profesores. Pero bueno, que ahorita lo digo porque bastantes alumnos de nuevo ingreso mencionando esto al menos. Entonces, bueno, pues no sé si alguien más quiere señalar algo o una pregunta para nuestra compañera Alejandra. Ya nadie más. Si ya no hay nadie más, no sé, Alejandra, si tengas algo finalmente. Bueno, en general, pues yo deseo que este proyecto pueda llegar a las manos de muchas personas, que este conocimiento pueda un poco transformar este pensamiento que se tiene en torno a la historia, que dejemos, o que la gente deje de pensar que pues solamente son fechas, son datos, sino que la UAM Iztapalapa en este sentido lo que ofrece es una carrera de historia reflexiva, de transformación, de innovación, por supuesto, y que pues sobre todo también desde nuestra trinchera, desde donde estamos nosotros, no importa si estamos enfrente de una computadora, en nuestro teléfono, en donde sea, que realmente los historiadores logremos ser como en algunos de los textos que he leído, que realmente podamos integrar esta parte como deudores de la historia de la sociedad, ¿no? Que realmente logremos difundir nuestro conocimiento a las personas y que pues también esas personas, aunque no sean historiadores o no quieran ser historiadores, pues sí tengan un profundo sentido
de lo que es su devenir histórico, ¿no? Creo que eso es bastante medular para poder un poco entender también de estos cambios políticos y sociales tan abruptos que ha habido en los últimos años en México, y que pues sobre todo hacer esta invitación a las personas, a los que ustedes conozcan, que pues que la historia no solamente es leer y leer, ¿no? Sino son realmente entender procesos y continuidades, cambios, y que es un poco también de lo que habla el profesor pues Lazarín, ¿no? Esta historia deudora, esta historia maestra, ¿no? También. Pues bueno, si ya no hay ninguna otra intervención más o pregunta más, pues damos por terminada este trabajo de Ale, esta presentación el día de hoy de su trabajo, Prestigio y Cotidianidad de los en torno a la carrera de historia, que es el proyecto de Alejandra. Pues agradecemos mucho a todos los participantes, un abrazo para todos los que le han dado el apoyo a Ale para seguir los estudios, para avanzar en este trabajo, como ella dio estos agradecimientos, pues muchas felicitaciones a todos, muchas felicitaciones a los compañeros que tan amablemente y tan desinteresadamente también dieron las entrevistas, a Jazmín, que está el día de hoy, a Tomás, al maestro, al doctor Tomás, también le agradecemos muchísimo. Bueno, pues si ya no hay nada más, despedimos en este momento a todos. O decir algo, pues si no, abramos nuestros micrófonos y les convoco a que demos un aplauso todos a nuestra compañera Alejandra. Gracias a todos. Felicidades. Gracias. Ok, bueno, pues damos por terminado. Muchas gracias, compañeros de difusión de la historia. Muchas gracias a todos nuestros invitados. Un abrazo fraternal. Por favor, cuídense mucho, la situación sí está grave. Entonces, pues lo mejor para todos. Muchísima salud para todos ustedes.